Mi nombre es Valeria Solís y hasta las 11:30 de la mañana de aquel sábado de agosto, yo era, ante los ojos del mundo y mi propio corazón, la mujer más afortunada y más cándida. El aire en la nave principal de la Catedral de San Patricio era frío y solemne, saturado con el perfume a lirios y el incienso del sacramento. Me encontraba en el altar, el epicentro de un sueño largamente acariciado. Mi vestido de novia, un laberinto de encaje y seda color marfil que había costado los ahorros meticulosos de una década de trabajo honesto, se sentía como un abrazo suave, una promesa tangible del futuro. La luz del sol se filtraba por los vitrales góticos, proyectando sobre el mármol antiguo patrones de luz multicolor que parecían bendecir el momento. 100 invitados, la mayoría miembros de mi humilde círculo familiar, algunos colegas de trabajo y, en la primera fila, los socios empresariales de mi prometido, esperaban el clímax de la ceremonia. Yo sentía el peso de la emoción, la esperanza, la culminación de 4 años de amor que yo creía puro y honesto. Delante de mí estaba Daniel Ferrer, mi prometido, un hombre que con sus 30 y tantos años ya había escalado las cimas del éxito inmobiliario. Daniel era la personificación del carisma, su sonrisa era magnética, su ambición inspiradora. Él me había seducido con su visión de un futuro compartido, la prosperidad, los viajes, la familia. Y yo, ingenua y enamorada, me había entregado por completo, creyendo que su éxito era el nuestro. Me había pedido que invirtiera mis pequeños ahorros en la organización de una boda que él quería espectacular. Para impresionar a mis socios, me había dicho, asegurándome que cada centavo invertido regresaría multiplicado. Yo creí en cada palabra. El padre Miguel Ángel, un anciano de rostro amable que me había visto crecer, comenzó la liturgia. La nave estaba en un silencio cargado de expectación. Cuando el sacerdote llegó al momento crucial, la pregunta que sellaría nuestro destino y uniría nuestras vidas bajo el sacramento, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Daniel Ferrer, ¿aceptas a Valeria Solís como tu legítima esposa para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? No. La palabra fue un corte seco, brutal, ejecutado con la precisión de un bisturí. No fue un susurro de arrepentimiento, sino una declaración firme y audible que resonó en el silencio de la catedral. Mi cerebro se negó a procesar la realidad. La sonrisa se congeló en mi rostro, sentí un frío glacial subiendo por mi espalda. Pensé, en un pánico irreal, que era una broma de mal gusto, un error o tal vez el nerviosismo de última hora. «¿Disculpa, hijo?», preguntó el padre Miguel Ángel, confuso, mirando a Daniel con una mezcla de sorpresa y preocupación. Daniel se giró hacia mí. Sus ojos, que yo creía que contenían la promesa de una vida, estaban ahora vacíos, fríos, calculadores, proyectando la irritación de quien es interrumpido en un negocio de importancia capital. Se desabrochó el cuello de su smoking, un gesto de impaciencia, y luego, con la voz clara, fuerte y deliberadamente alta para que cada invitado entendiera su mensaje, pronunció las palabras que no solo destrozaron mi alma, sino que pulverizaron mi dignidad frente al mundo entero. No, padre, no puedo, simplemente no puedo casarme con Valeria, y la verdad más dolorosa que debo confesar ante Dios y estos testigos es que no puedo casarme con nadie más porque yo ya estoy legalmente casado. El impacto fue físico, la conmoción fue absoluta. El murmullo de los invitados se convirtió en un rugido sordo. Yo seguía paralizada, sintiendo el peso muerto de mi velo. Descubrí que mi novio era casado y me abandonó en el altar. ¿Casado?, logré susurrar, la voz convertida en un temblor. Daniel no mostró ni una pizca de remordimiento. Sí, Valeria, legalmente soy Daniel Ferrer Cassandra Thorne y mi esposa legal se enteró de esta situación. Ella me ha puesto contra la pared. Si continuamos con esta farsa, ella me despojará de la mitad de mis activos empresariales en el litigio de divorcio. Simplemente no puedo permitir que mis millones se esfumen por un error de cálculo. Lo siento. No era un error, era una traición planificada.
Daniel me había usado como un cebo, una herramienta de chantaje contra su esposa legítima. Su fortuna era su única lealtad. Se quitó el anillo de bodas que yo le había dado, lo dejó caer al suelo de mármol con un sonido insignificante y se fue, abandonándome en el altar, vestida de novia, con 100 testigos de mi vergüenza. Me abandonó en el altar por su codicia. Mi padrino, don Elías, fue el único que rompió la parálisis, corriendo al altar. Me abrazó, pero yo me zafé de su consuelo, sintiendo que mi dignidad se desvanecía. Salí de la catedral con el velo cubriendo mi rostro, pero no mi vergüenza. Llegué sola al apartamento, que creía que era nuestro. En la puerta, un aviso de desalojo. Cassandra, la esposa legal, no había perdido el tiempo. El apartamento, los coches, las cuentas, todo estaba a nombre de la empresa de Daniel, y yo no tenía ningún derecho. Estaba sin casa, sin dinero, sin futuro, con mis ahorros gastados en una boda que nunca ocurrió. La única persona que me siguió hasta la puerta fue mi padrino, don Elías. Me abrazó con su traje arrugado y su rostro lleno de una pena genuina. Se había ido antes que los demás, recogiendo algo del banco de la iglesia. Me entregó una pequeña caja de madera de arce, bellamente tallada. Estaba envuelta en un papel de regalo plateado, el regalo que me había dado para la boda. Abre esto más tarde, Valeria. Es mi regalo de bodas. Sé que no te da consuelo ahora, pero ábrelo. Es el único regalo que te dará lo que necesitas. Don Elías se fue, dejándome sola frente a la puerta del apartamento sellado. Me senté en el suelo frío del pasillo, el vestido de novia sintiéndose como un sudario. Abrí la caja que me dio mi padrino. Dentro no había dinero. Había un regalo simple, pero significativo. Una antigua balanza de justicia en miniatura, de bronce, bellamente grabada con intrincados detalles. La pequeña balanza era un objeto de arte, pero no de valor monetario aparente. Junto a la balanza había una nota de mi padrino, escrita en su puño y letra. Valeria, la justicia es ciega, pero no tonta. La balanza te recordará que cada acción tiene su peso y que la verdad siempre inclina la aguja. Nunca olvides la verdad y lee la letra pequeña, mi niña. Guardé la balanza en la caja. Era un bonito recuerdo, pero no pagaría la renta ni curaría mi corazón destrozado. Mis tarjetas de crédito estaban congeladas, no tenía seguro médico, la humillación era total. Recordé que Daniel me había obligado a firmar un contrato prenupcial antes de la boda, un documento que él me había asegurado que era solo una formalidad para sus socios. Él me dijo que en caso de divorcio yo no recibiría nada. Firmé sin leer, confiando ciegamente. Ahora, ese contrato me había despojado de todo derecho a la compensación. Mi única esperanza era la verdad que mi padrino mencionaba, un eco de una justicia que parecía ya no existir en mi mundo de traición. El primer acto de mi nueva vida sería desentrañar el significado oculto de la letra pequeña del contrato prenupcial, el único objeto que Daniel no había podido quitarme. La primera noche después de la humillación fue un purgatorio de insomnio, rabia y desorientación. Mi amiga Clara me había dado un techo temporal, pero me recordó, con dolor, que solo podía quedarme un par de días. Necesitaba moverme rápido, actuar con la precisión que Daniel había usado para destruirme. Mi única arma legal era el contrato prenupcial. La mañana siguiente, con un disfraz de ropa prestada y gafas de sol para ocultar mis ojos hinchados, me dirigí al corazón del imperio de Daniel. Mi primer acto de desafío fue de pura audacia: irrumpir en la oficina de Daniel. Sabía que él estaría escondido o en reunión con sus abogados, pero necesitaba el original del contrato. Con la frialdad que la humillación me había otorgado, logré entrar a su piso ejecutivo. El contrato prenupcial, en la carpeta de cuero repujado, estaba donde lo esperaba, en el cajón superior de su escritorio, guardado como un trofeo de su avaricia. Lo robé sin remordimientos, sintiendo que al menos recuperaba una parte de mi honor. Con el contrato en mano, visité al abogado más económico que Clara pudo encontrar, el licenciado Rojas. Su oficina era un laberinto de papeles apilados, y su actitud era de profundo escepticismo ante mi caso. Le conté mi historia con calma, entregándole la copia del contrato prenupcial y la balanza de bronce. Licenciado, necesito saber si este contrato prenupcial se puede impugnar.
Daniel me abandonó en el altar porque está casado y no quería perder sus millones. El licenciado Rojas revisó el documento con un ojo clínico. Su rostro, inicialmente esperanzado ante un caso de alto perfil, se ensombreció rápidamente. Señora Solís, lo siento, este contrato es a prueba de balas, dijo, lanzando los papeles sobre el escritorio. La cláusula de acuerdo total establece que, en caso de disolución del compromiso por cualquier motivo, usted renuncia a cualquier derecho a compensación por daños emocionales o costos de la boda. La jurisprudencia es clara. Usted firmó, no hay nada que hacer. El fraude conyugal no anula la cláusula de renuncia a daños. Su firma es la única prueba que importa. Rojas me dio una lista de refugios para mujeres y me dijo que buscara apoyo emocional, no legal. Salí de su oficina con el corazón hundido. El contrato prenupcial de Daniel era de hecho un candado legal irrompible. Mientras caminaba sin rumbo, mi mano tocó la balanza de bronce. Saqué la pequeña estatuilla. Era tan intrincada, tan perfectamente tallada. Recordé la nota de mi padrino. La verdad siempre inclina la aguja y lee la letra pequeña, mi niña. Volví al motel. ¿Qué había en la letra pequeña? Pasé toda la noche con una lupa barata, revisando el contrato de Daniel. Miles de palabras legales, cláusulas de renuncia, términos de jurisdicción estándar. ¿Nada? Estaba a punto de rendirme cuando, en el reverso de la balanza de bronce, noté algo que no había visto antes. En la base había un grabado. Lo acerqué a la luz. Era el micrograbado de la antigua fundición, con un símbolo extraño, una pequeña balanza con un solo ojo. Recordé las palabras de don Elías. Tenía que buscar un abogado que no se rindiera, que viera más allá del papel. Mi última esperanza era la doctora Alana Cruz, una abogada corporativa conocida por tomar casos perdidos de fraude matrimonial, cuyo precio estaba fuera de mi alcance. Con el último aliento de mi desesperación, la llamé, y la naturaleza escandalosa de mi caso la convenció de verme. La reunión fue programada para el día siguiente. Me preparé para apostar mi última ficha, la balanza de bronce. La oficina de la doctora Alana Cruz era el polo opuesto a la del licenciado Rojas. Vidrio, acero y una vista de la ciudad que abarcaba todo el imperio de Daniel Ferrer. Alana me recibió con una calma calculadora. No me preguntó por mis sentimientos, me preguntó por los hechos. Le entregué la copia del contrato prenupcial y la balanza de bronce. Alana no se inmutó por la cláusula de $0 que me negaba la compensación. Es un contrato sólido, Valeria, a menos que podamos probar fraude en la ejecución. Estaba a punto de hundirme en la desesperación cuando Alana tomó la balanza. Este es un regalo extraño para una boda, comentó, examinando el objeto, sintiendo su peso. Es de una fundición antigua, y mira esto. Alana encendió una lupa de joyero y acercó la luz a la base de la balanza. La base estaba grabada con filigranas antiguas. Alana notó el micrograbado en el reverso. Deslizó un microscopio digital y la imagen se proyectó en su pantalla. Una secuencia diminuta y casi invisible de texto. La jurisdicción Solís, artículo 44, ley de fraude conyugal. Alana se enderezó, sus ojos ahora brillando con una luz de cazadora. ¿Qué es la jurisdicción Solís? Yo no tenía idea, pero recordé la nota de mi padrino. La verdad siempre inclina la aguja. Alana pasó las siguientes 6 horas encerrada en su biblioteca legal. El resultado fue la revelación más asombrosa y el verdadero significado del regalo de mi padrino. La balanza no era el regalo, era la clave de la fortuna. Alana descubrió que, oculta bajo la cláusula de jurisdicción estándar del contrato prenupcial, la parte aburrida que nadie lee, había una referencia a un oscuro y poderoso precedente legal conocido como el Protocolo Solís. Este protocolo, un precedente de hace 70 años, establecía que si un contrato prenupcial era impugnado y se probaba la falta de buena fe por parte de uno de los cónyuges, como ocultar un matrimonio previo o usar el matrimonio como palanca de extorsión, la jurisdicción del contrato se transfería a un tribunal de fraude conyugal especial con la autoridad para anular no solo la renuncia de la víctima, sino también para confiscar y repartir los activos empresariales del cónyuge culpable en favor de la víctima debido al daño legalmente agravado. Valeria, su padrino, no le dio una balanza, dijo Alana, con una sonrisa triunfal que iluminó la oficina. Le dio un código para desmantelar a Daniel. La balanza de bronce es idéntica a la balanza que preside el Tribunal de Fraude Conyugal. Es la firma de su padrino. La revelación final.
Alana descubrió que don Elías no era solo un humilde padrino. Él era un ex magistrado y notario de la antigua corte, conocido por su lucha contra el fraude conyugal, cuya firma legal estaba detrás de la creación del mismísimo Protocolo Solís. Don Elías había usado sus contactos y sus conocimientos legales para deslizar la referencia a ese protocolo en el contrato de Daniel a espaldas de los abogados de este último, asegurándose de que si Daniel me traicionaba, su ruina sería total. Mi padrino, don Elías, me había protegido de la traición antes de que ocurriera. La aguja de la balanza estaba a punto de inclinarse, y Daniel estaba a punto de pagar el precio de su avaricia. Nuestro ataque debía ser doble, legal y estratégico. Con el protocolo Solís activado, nuestra estrategia se centró en la guerra total contra Daniel. Pero antes de atacar, teníamos que neutralizar a su esposa legal, Cassandra, la mujer que me había enviado la orden de desalojo. Daniel creía que Cassandra sería su aliada natural contra mí, la otra mujer. Tenemos que demostrarle a Cassandra que Daniel la traicionó a ella también y que el protocolo Solís es su única salvación, explicó Alana Cruz, su mirada fría. Daniel usó este matrimonio falso para extorsionar a Cassandra. Pero el protocolo Solís, al anular el prenupcial, también amenaza los activos de Cassandra si Daniel es el único acusado. Debemos convertirla en nuestra aliada. El plan era arriesgado, una confrontación pública que expondría el doble juego de Daniel. Alana descubrió que Cassandra asistiría a una gala benéfica de alto perfil. Yo, Valeria, con un vestido prestado y la balanza de bronce escondida en mi bolso, me dirigí a la gala. Encontré a Cassandra junto a su abogada. Me miró con desprecio, lista para atacarme como la causa de su divorcio. «Valeria», sisió Cassandra, ¿tienes el descaro de aparecer aquí? Eres la razón por la que mi matrimonio está en ruinas. El matrimonio de Daniel terminó porque él te eligió a ti y a su dinero sobre mí en el altar. La interrumpí, con la voz firme. Pero él también te iba a traicionar, Cassandra. Saqué contrato prenupcial robado y le señalé la cláusula de jurisdicción. Le entregué una lupa y señalé el microtexto del protocolo Solís. Daniel no se casó conmigo por amor, se casó conmigo para presionarte a un acuerdo de divorcio más favorable. Pero si él hubiera tenido éxito, yo no habría recibido nada por mi firma en el prenupcial. Pero mira más de cerca. Este protocolo, que don Elías activó para protegerme, anula todo el contrato prenupcial de Daniel. Y si ese contrato es nulo, significa que tus propios acuerdos de separación de bienes con Daniel también podrían ser impugnados por el tribunal si él alega coacción. El rostro de Cassandra, inicialmente de desprecio, se transformó en shock. Alana Cruz se acercó y explicó la jugada legal. Daniel usó este matrimonio falso como palanca contra usted, señora Ferrer. Pero si Valeria gana, él pierde todo. Si usted se une a Valeria, podemos usar el protocolo Solís para confiscar legalmente todos los activos empresariales de Daniel antes de que él pueda venderlos. La balanza se inclinó. Cassandra vio el doble juego de su esposo. Daniel no solo la había engañado con otra mujer, sino que había intentado estafarlas a ambas. Su rabia vengativa superó su orgullo. «Me uniré a ti, Valeria», dijo Cassandra, su voz helada y dura. «Daniel va a pagar por habernos subestimado a las dos». El pacto estaba cegado. La novia abandonada y la esposa legal se unieron formando un frente legal imparable bajo la bandera del protocolo Solís. Con Cassandra como nuestra aliada, la doctora Alana Cruz solicitó una audiencia de emergencia ante el Tribunal de Fraude Conyugal. Daniel y su abogado, que pensaban que yo era una viuda pobre y desesperada, se presentaron confiados y arrogantes. Daniel se sentó en la mesa de la defensa con una sonrisa condescendiente, seguro de que ganaría con su contrato prenupcial inexpugnable. «Su señoría, esta demanda es un acto de extorsión emocional de una mujer despechada», protestó el abogado de Daniel. El juez Peterson, un hombre con rostro severo, golpeó su martillo. «Silencio. La señora Solís ha presentado pruebas que sugieren fraude. Proceda, doctora Cruz». Alana Cruz comenzó con su ataque. Presentó el contrato prenupcial, el micrograbado de la jurisdicción Solís y la carta de mi padrino. Daniel y su abogado se rieron. «Es una balanza de bronce, su señoría. Es un cuento de hadas. El contrato es legal», protestó el abogado de Daniel.
¿Un cuento de hadas?, dije yo, levantándome lentamente. Alana me entregó la balanza de bronce para presentarla como prueba. Su señoría, dijo Alana, con una calma aterradora. Queremos llamar a nuestro primer testigo, el notario y creador de la cláusula de jurisdicción, don Elías Solís. Daniel palideció. Se levantó, gritando, «Don Elías no puede testificar. Está retirado. Es una locura». En ese momento, las puertas se abrieron. Entró mi padrino, don Elías, vestido con un traje inmaculado, irradiando la autoridad de un hombre que había pasado su vida dictando leyes. Daniel se desplomó en su silla. El padrino, el magistrado retirado, iba a testificar. El testimonio de don Elías fue el clímax de la audiencia. Él no era solo mi padrino. Era el fundador de la ley de fraude conyugal en el Estado, un nombre legendario que Daniel nunca pensó que se interpondría en su camino. Don Elías, con una voz profunda que llenó la sala, explicó el protocolo Solís. «Su señoría», dijo mirando al juez Peterson, «esta cláusula se creó para prevenir la subversión de la justicia. Daniel Ferrer, sabiendo que su matrimonio con Cassandra aún era válido, procedió con un matrimonio fraudulento con mi ahijada. Él me pidió, como notario, que supervisara el acuerdo prenupcial. Y yo, sabiendo de su falta de ética en el pasado, inserté discretamente la jurisdicción Solís en el micrograbado». Don Elías tomó la balanza de bronce. «Esta no es una simple balanza, su señoría. Es una réplica de la balanza que preside este tribunal. Es un símbolo de la verdad. Su micrograbado es la firma de mi intención legal. Si él traicionaba a Valeria, su acuerdo prenupcial, basado en el fraude de bigamia, sería nulo». Daniel, desesperado, gritó, «Es una trampa, es una manipulación. Yo no sabía de la cláusula». «Eso es irrelevante, señor Ferrer», dijo el juez Peterson, con voz firme. Firmó el contrato. La doctora Alana Cruz cerró la evidencia con un golpe maestro. Presentó correos electrónicos proporcionados por Cassandra, donde Daniel admitía que su boda con Valeria era una táctica para forzar a Cassandra a aceptar un acuerdo de divorcio de bajo costo. Daniel Ferrer no solo cometió fraude contra Valeria Solís y Cassandra Ferrer, declaró Alana, sino que usó el proceso legal para extorsionar a ambas. El protocolo Solís no solo anula la renuncia de Valeria, sino que debido a la naturaleza del fraude, permite al tribunal confiscar los activos empresariales del señor Ferrer para compensar a ambas víctimas. El juez Peterson miró a Daniel, quien se había quedado mudo. «Señor Ferrer, su fraude es evidente y su falta de respeto por este tribunal es un insulto a la justicia». El juez, en un acto de rabia visible, tomó su martillo. El silencio en la sala de la corte era absoluto. El juez Peterson, indignado por la audacia del fraude de Daniel, se preparó para dictar sentencia. El aire vibraba con la anticipación. El juez golpeó su martillo con tanta fuerza que el mango de madera se partió en dos. El juez rompió el martillo en el acto por la furia, un gesto dramático que se convirtió en el titular del día. «El tribunal dictamina», tronó el juez, con los restos del martillo en la mano. «El acuerdo prenupcial entre Daniel Ferrer y Valeria Solís es nulo y sin valor debido a la probada intención de fraude y bigamia». El juez continuó, dictando una sentencia que reescribió mi destino y destruyó el de Daniel. Primero, Daniel Ferrer deberá pagar a Valeria Solís una compensación por daños emocionales, costos de la boda y humillación pública por un monto de $10 millones. Segundo, debido a la naturaleza del fraude conyugal y la violación de la buena fe legal, el tribunal ordena la confiscación de las acciones empresariales de Daniel Ferrer para garantizar el pago de la compensación y una indemnización a Cassandra Ferrer por el perjuicio causado. Tercero, el tribunal recomienda a la Fiscalía que se presenten cargos penales contra Daniel Ferrer por el delito de fraude contractual y bigamia, como lo establece el protocolo Solís. Y luego, el juez miró directamente a Daniel y pronunció las palabras que se convirtieron en el lema de mi nueva vida.
Señor Ferrer, su arrogancia le costó todo. El protocolo Solís se activó. Y la verdad siempre pesa más en la balanza de la justicia. El abogado de Daniel se desplomó. Daniel se levantó, gritando amenazas, pero los alguaciles ya lo estaban rodeando. La sala de la corte estalló en vítores. Don Elías me abrazó, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. La balanza siempre inclina la aguja, mi niña, me susurró al oído. Yo, la novia abandonada, había pasado de ser una víctima sin un centavo a una empresaria con una fortuna de $10 millones y la responsable de la ruina de mi verdugo. La sentencia del juez Peterson fue el disparo de salida para la ejecución legal. La doctora Alana Cruz y Cassandra, ahora un equipo imparable, se movilizaron con una rapidez implacable. Daniel, en un intento desesperado por evadir el pago de los $10 millones, intentó transferir secretamente sus activos, pero Alana y Cassandra, que conocían todos sus escondites financieros, lo bloquearon en cada paso. La confiscación. El tribunal ordenó la confiscación inmediata de todos los activos de Daniel, sus acciones en Ferrer Plaza, sus bienes raíces de lujo, sus coches deportivos. Todo se vendió para pagar las deudas y las compensaciones. Daniel, el hombre que me había abandonado por dinero, perdió todo su imperio. La colaboración. Cassandra, liberada de su matrimonio fraudulento y vengada, recibió una cuantiosa indemnización. Ella, en un gesto de redención, se disculpó sinceramente conmigo. Daniel usó el dinero para comprarnos a las dos, Valeria, pero tú me abriste los ojos. Cassandra y yo no nos hicimos mejores amigas, pero cerramos filas con un respeto mutuo forjado en la traición compartida. El final de Daniel. Daniel fue arrestado por fraude contractual y bigamia. Su vida de lujo terminó en una celda, donde la realidad de su avaricia finalmente lo alcanzó. La imagen del joven magnate esposado y llevado por la policía, se convirtió en la portada de todos los periódicos. Yo, Valeria, con $10 millones en mi cuenta y una nueva vida, me mudé a un nuevo apartamento con vistas a la ciudad. El vestido de novia, antes un sudario, fue donado a una organización benéfica. La balanza de bronce, mi talismán, ocupó un lugar central en mi nueva biblioteca. Mi vida de contadora había terminado. La lucha legal me había transformado en una experta en fraude y litigios. La doctora Alana Cruz me ofreció un puesto en su bufete como investigadora de fraude. Yo acepté. Mi propósito ya no era buscar el amor, sino buscar la verdad y la justicia. Mi nueva vida se centró en la creación de un legado que honrara a don Elías. Con el apoyo de Alana Cruz y utilizando una parte del dinero de la compensación, fundé La Balanza de la Verdad, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres víctimas de fraude contractual y extorsión matrimonial. La misión de la fundación era clara: proporcionar asistencia legal gratuita y contabilidad forense a mujeres que, como yo, habían sido obligadas a firmar acuerdos prenupciales abusivos. Don Elías, que ahora dedicaba su vida a la fundación, era su presidente honorario. La primera oficina de La Balanza de la Verdad estaba ubicada, irónicamente, en un edificio al lado del antiguo Ferrer Plaza. La visión era poética: usar el dinero confiscado al fraude para luchar contra el fraude. El trabajo fue intenso, pero me llenó de una satisfacción que la riqueza de Daniel nunca podría haber ofrecido. Ayudé a mujeres que habían perdido sus hogares, sus carreras y su dignidad por la avaricia de sus parejas. En cada caso, yo era la voz de la verdad que Daniel había intentado silenciar. La balanza de bronce de mi padrino se convirtió en el logotipo de la fundación. En cada reunión de la junta, don Elías la colocaba sobre la mesa. Valeria, eres la prueba de que el amor y la verdad son más fuertes que el dinero, me dijo don Elías un día, con su voz emocionada. La prensa me retrató como una heroína. La novia abandonada se había convertido en la justiciera de la verdad legal. Mi antigua vergüenza pública se había transformado en un símbolo de esperanza para miles de mujeres. Daniel, al final, no solo me dio un destino, sino que me dio un propósito que valía más que todos sus millones. 5 años después del día en que fui abandonada en el altar, mi vida era irreconocible. La balanza de la verdad había crecido hasta convertirse en una fuerza legal nacional, responsable de anular docenas de contratos prenupciales fraudulentos. Yo era la directora ejecutiva, respetada y temida en los círculos legales. Mi oficina ya no era un escondite, sino un faro de justicia. Mi corazón,
curado de la traición, estaba lleno de una paz profunda. Un día, recibí una carta de Daniel. Estaba escrita en papel de prisión. Él no se arrepentía de su fraude, sino de su estupidez. Me pedía perdón, no por el dolor, sino por la ruina. Quemé la carta sin leerla. Mi venganza estaba completa, y mi futuro no necesitaba su sombra. En la pared de mi oficina, colgué el vestido de novia, no como un sudario, sino como el uniforme de la batalla que gané. Don Elías, mi padrino, un hombre que se había asegurado de que la verdad se cumpliera, me visitaba semanalmente. Él fue mi ancla y mi mentor. Valeria, me dijo un día, mirando la balanza de bronce, ¿qué aprendiste de la traición de Daniel? Aprendí que la justicia no se suplica, se exige, respondí. Y aprendí que la verdad, incluso en un contrato prenupcial de 1000 páginas, siempre encuentra la manera de inclinarse hacia el lado correcto. Y así, mi historia terminó donde comenzó, en el altar, pero con una nueva perspectiva. El abandono no fue mi fin, sino mi inicio. La balanza de bronce, que parecía un simple regalo de bodas, fue la clave para un destino de propósito y fortuna. Yo no me casé ese día, pero me convertí en la abogada de la verdad, la guardiana de la justicia y la dueña de mi propio destino. Y esa es la única felicidad que una mujer verdaderamente fuerte necesita.